SER Podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar la primera parte de Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós nació en Las Palmas de Gran Canaria el 10 de mayo de 1843 y murió en Madrid el 4 de enero de 1920. Es uno de los mayores narradores de nuestra literatura. Como autor revolucionó la narrativa española. Fortunata y Jacinta se publicó en 1887 en 4 tomos. Es una novela total. El universo de Madrid entre los años 1869 y 1876 está contado por completo. Cada personaje, cada emoción, cada sentido, cada relación entre sus habitantes. Nosotros se lo vamos a contar en 2 capítulos y aún así solo nos vamos a asomar a esta obra deliciosa. Lean Fortunata y Jacinta, háganse ese regalo. Vamos allá. Juanito Santa Cruz. Las noticias más remotas que tengo de la persona que lleva este nombre me las ha dado Jacinto María Villalonga y alcanzan al tiempo en que este amigo mío y el otro, y el de más allá, Zalamero, Joaquinito Pez, Alejandro Miquis, iban a las aulas de la universidad. Se ponían siempre en la grada más alta, envueltos en sus capas y más parecidos a conspiradores que a estudiantes. Allí pasaban el rato charlando por lo bajo, leyendo novelas o dibujando caricaturas. Todos metieron una bulla infernal en el célebre alboroto de la noche de San Daniel. Juanito Santa Cruz fue cogido junto a la esquina del Teatro Real y llevado a la prevención en una cuerda de presos, compuesta de varios estudiantes decentes y algunos pilluelos de muy mal pelaje. A la sombra me lo tuvieron 20 y tantas horas y aún durara más su cautiverio si de él no le sacara el día 11 su papá, sujeto respetabilísimo y muy bien relacionado. Ay, el susto que se llevaron don Baldomero Santa Cruz y Barbarita no es para contado. Pero cuando el niño estudiaba los últimos años de la carrera tuvo uno de esos cambiazos críticos que tan comunes son en los jóvenes. Se volvió juicioso y le entró la comezón de cumplir religiosamente sus deberes escolásticos y aún de instruirse por su cuenta. Concluyó la carrera de Derecho y la de Filosofía y Letras. Sus papás eran muy ricos y no querían que el niño fuese comerciante, pues ellos tampoco lo eran ya. Tenía Juanito entonces 24 años. Era el hijo de don Baldomero, muy bien parecido y además muy simpático. De estos hombres que se recomiendan con su figura antes de cautivar con su trato. De estos que en una hora de conversación ganan más amigos que otros repartiendo favores positivos. Por lo bien que decía las cosas y la gracia de sus juicios, aparentaba saber más de lo que sabía, y en su boca las paradojas eran más bonitas que las verdades. Vestía con elegancia y tenía tan buena educación que se le perdonaba fácilmente el hablar demasiado. El joven Juanito Santa Cruz, un chico guapo, poseedor del arte de agradar y del arte de vestir, hijo único de padres ricos, inteligente, instruido, de frase seductora en la conversación, decidió a partir de entonces dedicarse a no aprender nada ni a meterse en cosas muy profundas. Para él vivir era relacionarse, gozar y padecer, desear, aborrecer y amar. Barbarita, su madre, empezó entonces a preocuparse por los escándalos, los despilfarros y el desorden moral de su hijo, aunque la verdad es que los desvaríos de Juanito no eran ninguna cosa del otro jueves. En aquella época fue a París por primera vez y, para sorpresa de su madre, volvió mejor de lo que se fue, más gordo, con mejor color y los ojos más vivos, más alegre, más hombre, en fin, y con una amplitud de ideas y una puntería de juicio que a todos dejó pasmados. Don Baldomero Santa Cruz era hijo de otro don Baldomero Santa Cruz, que en el siglo pasado tuvo ya tienda de paños del Reino en la calle de la Sal, en el mismo local que después ocupó don Mauro Requejo. Santa Cruz, Bringas y Arnaiz el Gordo monopolizaban toda la pañería de Madrid y surtían a los tenderos de la calle de Atocha de la Cruz y Toledo. Barbarita, la esposa de Santa Cruz, era prima del gordo Arnaiz. También la casa de Gumersindo Arnaiz, hermano de Barbarita, se dedicaba al comercio de telas blancas. Isabel Cordero, la mujer de Gumersindo, tuvo 17 partos, de los que sobrevivieron 9, 7 de ellas chicas. La tercera de ellas se llamaba Jacinta. En la tienda de Arnaiz, junto a la reja que da a la calle de San Cristóbal,
Hay actualmente 3 sillas de madera curva de Viena, las cuales sucedieron hace años a un banco sin respaldo, forrado de hule negro, y este banco tuvo por antecesor a un arcón o caja vacía. Aquella era la sede de la inmemorial tertulia de la casa. No había tienda sin tertulia, como no podía haberla sin mostrador y santo tutelar. La tienda se transformaba, pero la tertulia era siempre la misma en el curso lento de los años. Unos habladores se iban y venían otros. Un tipo llamado Plácido Estupiñá era indispensable en todas las tertulias de tiendas. Era muy joven cuando entró de hortera en casa de Arnaiz y allí sirvió muchos años. Luego se dedicó a corredor de géneros. Barbarita le quería mucho. Cuando ya Estupiñá iba para viejo, como era persona de tanta confianza, Barbarita le confiaba a Juanito para que le llevase y le trajera al colegio o lo sacara a paseo los domingos y fiestas. Vivía en la cava de San Miguel. El piso era el 4º por la plaza y por la cava el 7º. Un día se supo que se había puesto muy malo y Barbarita le mandó enseguida a su médico y ordenó a Juanito que fuese a visitarle. Y sale a relucir aquí la visita del Delfín al anciano servidor y amigo de su casa. Porque si Juanito Santa Cruz no hubiera hecho aquella visita, esta historia no se habría escrito. Se hubiera escrito otra, eso sí, porque por doquiera que el hombre vaya, lleva consigo su novela. Pero esta no. Juanito va subiendo la escalera cuando, al pasar junto a la puerta de una de las habitaciones del entresuelo, la ve abierta y mira hacia adentro, y ve algo que de pronto le impresiona. Una mujer bonita, joven, alta, que parece estar en acecho. La chica tiene pañuelo azul claro por la cabeza y un mantón sobre los hombros, y en el momento de ver al delfín se infla con él, haciendo ese característico arqueo de brazos y alzamiento de hombros con que las madrileñas del pueblo se agasajan dentro del mantón, movimiento que les da cierta semejanza con una gallina que esponja su plumaje y se ahueca para volver luego a su volumen natural. Juanito le pregunta si vive allí el señor de Estupiñá. La joven contesta que en lo más último de arriba, dando algunos pasos hacia afuera, mientras saca del mantón una mano con un mitón encarnado y se la lleva a la boca. ¿Qué come usted, criatura? No lo ve usted. Un huevo. Un huevo crudo. La muchacha se lleva a la boca por segunda vez el huevo roto y se atiza otro sorbo. No sé cómo puede usted comer esas babas crudas. Mejor que guisadas. ¿Quiere usted? Por entre los dedos de la chica se escurren aquellas babas gelatinosas y transparentes. Tiene tentaciones, Juanito, de aceptar la oferta, pero no, le repugnan los huevos crudos. Ella entonces se lo acaba de sorber y arroja el cascarón que va a estrellarse contra la pared del tramo inferior. Pasados algunos días, Barbarita empieza a notar en su hijo inclinaciones nuevas y algunas mañas que le desagradan. Sabe que Juanito frecuenta los barrios de Puerta Cerrada, calle de Cuchilleros y Cava de San Miguel, y sabe que se ve con alguna mujer. 10 meses después, Juanito empieza a abandonar aquellos hábitos y su madre se da cuenta de que teme la llegada de ciertos recados o esquelitas que a la casa traen para él. Está inquieto. Su madre decide llevárselo de veraneo a Plencia y allí le dice que él lo que tiene que hacer es casarse y además que le tiene la mujer buscada. La esposa que Barbarita proponía a su hijo era Jacinta, su prima, la tercera de las hijas de Gumersindo Arnaiz. Y qué casualidad. Al día siguiente de la conferencia citada, llegaban a Plencia y se instalaban en una casita modesta Gumersindo e Isabel Cordero con toda su caterva menuda. Juan no dijo que sí ni que no. Jacinta es una chica de prendas excelentes, modestita, delicada, cariñosa y además muy bonita. Barbarita la adora. Juanito nunca ha pensado casarse con Jacinta, a quien siempre ha mirado más como hermana que como prima. El paso de esa situación fraternal a la de amantes no le parece al joven Santa Cruz cosa fácil. Él, que tan atrevido es lejos del hogar paterno, se siente acobardado delante de aquella flor criada en su propia casa. Pero a los 4 días de romperse el hielo ya parece que son novios desde siempre. Jacinta es de estatura media, con más gracia que belleza, lo que se llama en lenguaje corriente una mujer mona. La boda se verifica en mayo del 71. Se van de viaje de novios por España. La primera etapa es Burgos. Son felices. Pero Jacinta tiene 2 deseos contrapuestos. Porque la idea de que se pudiera ir dejándola sola era como la muerte. Y la de que se acercaba y la cogía en brazos con apasionado atrevimiento también la ponía temblorosa y asustada. Habría deseado que no se apartara de ella, pero que se estuviera quietecito.
Pero poco a poco van construyendo un lenguaje propio, se dan besos en cualquier sitio, escondidos, se ríen juntos. Pero el amor, cuando se siente victorioso en lo presente, anhela hacerse dueño de lo pasado, indagando los sucesos, para ver si le son favorables, ya que no puede destruirlos y hacerlos mentira. En Jacinta se despiertan curiosidades que la inquietan, y empieza a preguntar. Juanito al principio está encerrado en su prudencia, pero al llegar a Zaragoza le cuenta la escena del primer encuentro con Fortunata, cuando ella se estaba comiendo el huevo crudo. No quiere el Delfín ser muy explícito y cuenta a grandes rasgos, pero Jacinta tiene un arte instintivo para el manejo del gancho. Y Juanito le termina contando que la segunda vez que entró en la casa se la encontró llorando porque Fortunata había discutido con su tía y empezaron a hablar, que el tercer día se la encontró en la calle y ella le sonrió y la acompañó a su casa y conoció a su familia y a sus amigos. Le cuenta que Fortunata era como un animalito muy mono, una salvaje que no sabía leer ni escribir. Juanito dice que quiere borrar un pasado que considera infamante y no tener ni memoria de él. Ahora te voy a anticipar la continuación de la historia. Pues señor, le hiciste el amor por lo fino y ella lo admitió por lo vasto. La sacaste de la casa de su tía y os fuisteis los dos a otro nido, en la Concepción Jerónima. Juanito mira fijamente a su mujer y después se echa a reír. Aquello no puede ser adivinación de Jacinta. Y se lo confirma. Y le confiesa que le dio palabra de casamiento con reserva mental de no cumplirla. Jacinta en ese momento le da una bofetada. Se persiguen, él riendo a carcajadas, ella coloradita y con los ojos húmedos, y en una plazoleta solitaria se besan apasionadamente. Quedan en no contarse más cuentos, pero a Jacinta se le quedan algunas dudas que necesita resolver. Se van a Barcelona. Hace malo. Y aunque Jacinta está contenta, sigue dándole vueltas. ¿Cuánto tiempo duró el enredo de mi marido con esa mujer? No lo sé. Pero durase más o durase menos, bien podría suceder que hubiera nacido algún chiquillo. Aunque no se atreve a preguntárselo. De Barcelona bajan a Valencia y una vez allí a Juanito se le ocurre ir a Sevilla. Jacinta tiene ya ganas de volver y ver a sus hermanas, pero accede. En Sevilla, una tarde van a comer a un bodegón de Triana y el Delfín bebe mucha manzanilla. Cuando llegan a la fonda ven que en el comedor se está celebrando un banquete de boda. Los esposos Santa Cruz son invitados a tomar algo, pero únicamente beben un poco de champán y después un inglés muy pesado casi les obliga a beberse unas cañas. Cuando Juanito llega a la habitación, está muy borracho. Jacinta le dice que debería acostarse, pero el Delfín no quiere. Se comporta de una forma extraña y empieza a confesarse, a decir que ha sido un estúpido, que la quiere mucho, que no ha sido franco con ella, pero que tiene que contarle la verdad. Jacinta no sabe qué hacer. Juanito empieza a hablarle de Fortunata, de lo guapa que era, y le dice que la trató muy mal, que la abandonó. Jacinta está alarmadísima, medio muerta de miedo y de dolor. No sabe qué hacer ni qué decir. Fortunata me persiguió. Tuve que jugar al escondite. Ella por aquí, yo por allá. Yo me escurría como una anguila. No me cogía, no. El último a quien vi fue Izquierdo. Lo encontré un día subiendo la escalera de mi casa. Me amenazó. Díjome que la pitusa estaba cambrí de 5 meses. ¡Cambrí de 5 meses! Esto último lo dice enteramente descompuesto, sentado en el suelo, las piernas extendidas, apoyado un brazo en el asiento de la silla. Jacinta tiembla. Le ha entrado un frío mortal. Permanece en pie en medio de la habitación sin atreverse a preguntarle nada ni a pedirle una aclaración. Juanito se levanta de un salto y trata de andar, pero se desploma sobre el sofá. Al día siguiente, Santa Cruz está avergonzado. Al final le pide perdón a Jacinta. Se van de paseo por las Delicias abajo y sentados en un solitario banco, vueltos de cara al río, charlan un rato. Juanito no dice toda la verdad. El amor propio no le permite la reproducción fiel de los hechos. Pero le cuenta que al volver de Plencia, ya comprometido a casarse y enamorado de ella, de Jacinta, quiso saber qué le pasó a Fortunata. Supo que había dado a luz, pero que se había ido de Madrid, y ya no ha tenido noticias de ella. Jacinta da un gran suspiro. Tiene cierta pesadumbre. En su espíritu ocurría un fenómeno muy nuevo para ella. 2 sentimientos diversos se barajaban en su alma, sobreponiéndose el uno al otro alternativamente. Como adoraba a su marido, sentíase orgullosa de que éste hubiese despreciado a otra para tomarla a ella. El otro sentimiento procedía del fondo de rectitud que lastraba aquella noble alma y le inspiraba una protesta contra el ultraje y despiadado abandono de la desconocida.
Por más que el delfín lo atenuase, había ultrajado a la humanidad. Jacinta no podía ocultárselo a sí misma. Pasan meses, pasan años, y en aquella dichosa casa todo es paz y armonía. No se ha conocido en Madrid familia mejor avenida que la de Santa Cruz, compuesta de 2 parejas. Ni es posible imaginar una compatibilidad de caracteres como la que existe entre Barbarita y Jacinta. Pero salud, amor, riqueza, paz y otras ventajas no satisfacen el alma de Jacinta, y al año de casada, y más aún a los 2 años, desea ardientemente lo que no tiene, porque lo tiene todo menos chiquillos. Esta pena se convierte pronto en dolorosa idea de vacío, y de tal modo se va enseñoreando de su alma el afán de la maternidad, que pronto empieza a embotarse en ella la facultad de apreciar las ventajas que disfruta. ¿De cuántas personas entraban en aquella casa? La más agasajada por toda la familia de Santa Cruz era Guillermina Pacheco, que vivía en la inmediata. Los miradores de las 2 casas estaban tan próximos que por ello se comunicaba doña Bárbara con su amiga, y un toquecito en los cristales era suficiente para establecer la correspondencia. Guillermina pertenece a una asociación benéfica y está intentando construir un asilo para acoger niños pobres y gente necesitada, y por ello está todo el día pidiendo dinero y materiales a unos y a otros. A Jacinta se le despierta un vivo entusiasmo por la iniciativa de Guillermina. Siente un cierto consuelo en confeccionar ropas de niño. Ya ha acompañado a Guillermina en sus excursiones a las miserables zahurdas donde viven los pobres de la Inclusa y Hospital. Mientras no deja de sospechar de su marido, porque le nota raro y ya varias veces lo ha sorprendido en un renuncio. Lo más gracioso es que él se las da de hombre ocupado, cuando no tiene absolutamente nada que hacer más que pasear y divertirse, porque está mantenido por su padre. Sea lo que sea, Jacinta se propone no abandonar jamás su actitud de humildad y discreción. Cree firmemente que Juanito no dará nunca escándalos. Nunca ha hablado de eso a nadie, ni con el mismo delfín. Pero una noche está él tan comunicativo, tan bromista, tan pillín, que a Jacinta se le llena la boca de sinceridad. Tú me estás engañando. Y no es de ahora, es de hace tiempo. Si creerás que soy tonta, el tonto eres tú. La primera contestación de Santa Cruz es romper a reír. Después empieza a razonar sus explicaciones, revistiéndolas de formas seductoras. No va más allá la cosa, pero Juanito se enmienda, o al menos lo parece. Es verdad que Santa Cruz ama a su mujer. Ni aun en los días que más viva está la marea de la infidelidad, deja de haber para Jacinta un hueco de preferencia en aquel corazón que tiene tantos rincones y callejuelas. Pero es que se aburre. Poco después, Juanito Santa Cruz se coge un buen constipado y se tiene que quedar en casa atendido en todo momento por Jacinta. Una de las visitas que recibe es la de José Ido del Sagrario, un hombre muy flaco, de cara enfermiza y los pelos bermejos y muy tiesos, la ropa prehistórica y muy raída, las botas muertas de risa. Ido vuelve 2 días después para hablar con Jacinta. Le pide algo de ropa para él y, si tiene, ropa de niño. Repartió doña Guillermina unos capuchoncitos de lana, medias y otras cosas, pero no nos tocó nada. Lo mejor fue para los hijos de la señá Joaquina y para el Pitusín. Un nene de 3 años muy mono, por cierto, hijo de una tal Fortunata. Ay, mala mujer, señora, muy mala. Yo la vi una vez sola. Guapetona, pero muy loca. Y le cuenta que el niño vive con el señor Pepe, que le recogió cuando su madre lo abandonó. Jacinta se queda aturdidísima, como si hubiera recibido un fuerte golpe en la cabeza, y luego Ido le dice, como si tal cosa, que el Pitusín es hijo del señor Juanito de Santa Cruz. Jacinta, con un arranque de enojo y despecho, le dice que sí está loco y le llama embustero y lo echa de casa. Pero se queda como perdida todo el día. No se entera de lo que le dicen, no ve ni oye nada. Es como una ceguera y sordera moral, casi física. Aquel día, Juanito está mucho peor de su catarro y es el enfermo más impertinente que se pueda imaginar. Al día siguiente, el delfín estaba poco más o menos lo mismo. Por la mañana, mientras Barbarita y Plácido andaban por esas calles de tienda en tienda, entregados al deleite de las compras precursoras de Navidad, Jacinta salió acompañada de Guillermina. Jacinta está empeñada en ver al Pitusín y pide a Guillermina que le lleve donde vive Ido y el señor Pepe. Y efectivamente, cuando Jacinta le ve, le parece que el niño, que es un auténtico demonio y va todo sucio, es la viva imagen de su marido. Se obsesiona por él tanto que termina contándole la historia a Barbarita, su suegra, que cuando va a ver al Pitusín dice que es igual que era Juanito de pequeño. Jacinta no tiene duda, le quiere adoptar y Guillermina termina negociando con el señor Pepe un precio, un dinero para poder llevarse al niño, y al final
el señor Pepe termina aceptando y se llevan al Pitusín, a casa de una de las hermanas de Jacinta. Luego se lo cuentan a don Baldomero Santa Cruz, que no quiere saber nada del niño. Jacinta trata al Pitusín como si fuera su hijo, le compra ropa, le permite todos los caprichos, mientras el niño arrasa la casa de la hermana de Jacinta. Y por último, don Baldomero habla con Juanito y le cuenta lo que pasa. Cuando sale Juanito de hablar con su padre, se va a hablar inmediatamente con Jacinta. Alma mía, tus sentimientos son de ángel, pero tu razón allá por esas nubes se deja alucinar. Te han engañado, te han dado un soberbio timo. Si desde el principio hubieras hablado conmigo. Y mientras Jacinta se echa a llorar, Juanito le cuenta que cuando hacía un año que estaban casados, Fortunata le escribió pidiéndole ayuda porque su hijo estaba muy enfermo. Juanito acudió a una casa de la calle de Hortaleza, en cuyo bajo había una tienda de ataúdes. Fortunata vivía con un hombre y con el niño y no tenían dinero. El garrotillo le había cogido al pobrecillo nene tan de filo que cuando Juanito llegó, el pobre niño estaba expirando. Juanito compró la cajita azul más bonita que había en la tienda de abajo y se le llevó al cementerio en un carro de lujo con 2 caballos empenachados, sin más compañía que la del hombre de Fortunata y el marido o lo que fuera de la patrona. Después, Juanito le dio algo de dinero a Fortunata y ella se fue de Madrid con su hombre. Jacinta tenía su mirada engarzada en los dibujos de la colcha. Su marido le tomó una mano y se la apretó mucho. Ella no decía más que pobre Pituso, pobre Juanín. La cuestión del Pitusín queda resuelta y la propia Guillermina se lo lleva una mañana a su asilo, donde queda instalado. Jacinta va a verle muy a menudo y su suegra la acompaña casi siempre. El delfín afecta una gravedad y un seso propios de su talento y reputación. Con su mujer se muestra siempre afable y atento, pero frío y a veces un tanto desdeñoso. Jacinta no dice nada. Atando cabos y observando pormenores, trata de personalizar las distracciones de su marido. Lo que más la atormenta es que le quiere más cuando él se pone tan juicioso, haciendo el bonitísimo papel de una persona que está en la sociedad para dar ejemplo de moderación y buen criterio. Y nunca está Jacinta más celosa que cuando su marido se da aquellos aires de formalidad, porque la experiencia le ha enseñado a conocerle y ya sabe que cuando el delfín se muestra muy decidor de frases sensatas, envolviendo a la familia en el incienso de su argumentación paradójica, picos pardos seguro. Vinieron días marcados en la historia patria por sucesos resonantes, y aquella familia feliz discutía estos sucesos como los discutíamos todos. El 3 de enero de 1874, el golpe de estado de Pavía. No se hablaba de otra cosa, ni había nada mejor de qué hablar. Y una tarde, un amigo de Juanito le cuenta que ha visto a Fortunata sentada en un café vestida como una dama y acompañada por un señor, que estaba guapísima. Juanito se vuelve loco, empieza a buscarla por todo Madrid. En los siguientes días, la observadora y suspicaz Jacinta nota que su marido entra en casa fatigado, como hombre que ha andado mucho. Está cabizbajo, como los que pierden dinero, como el cazador impaciente, como el artista desmemoriado. Está el pobre Juanito Santa Cruz sometido al horroroso suplicio de la idea fija. Y la pobre Jacinta, descrismándose por averiguar qué demonches de antojo o manía embarga el ánimo de su inteligente esposo. Si Jacinta llega a descubrir este arcano escondidísimo del alma de Juanito Santa Cruz, de fijo pide el divorcio. Pero estas cosas estaban muy adentro, en cavernas más hondas que el fondo de la mar, y no llegará a ella la sonda de Jacinta ni con todo el plomo del mundo. Galdós tiene 44 años cuando publica en la casa editorial La Guirnalda de Madrid la primera edición de Fortunata y Jacinta en 1887. La que sin duda debe considerarse la obra magna del arte novelístico de Galdós. Apareció en 4 tomos. Fortunata y Jacinta se sitúa en la órbita del naturalismo verdadero, aquel que a través de la creación y del talento encuentra una faz estética en la observación de la vida y de la historia. Clarín apunta la tradición cervantina que late en la novela, a propósito de 2 elementos de la historia: las situaciones y las configuraciones de los personajes, e indica un común denominador de la novela: el enfrentamiento entre el idealismo más legítimo y puro y la más cruda realidad cuya filiación cervantina no duda en sostener. La venerable tienda de tirador de oro, que desde inmemorial tiempo estuvo en los soportales de platerías, entre las calles de la Caza y San Felipe Neri, desapareció, si no estoy equivocado, en los primeros días de la Revolución del 68. Dicho establecimiento solo tenía una puerta y encima de ella este breve rótulo: Rubín.
Don Nicolás Rubín fue el último poseedor de la tienda. La muerte de este Nicolás Rubín y el acabamiento de la tienda fueron simultáneos. Su mujer murió también, no dejando a sus hijos más herencia que la detestable reputación doméstica y comercial y un pasivo enorme que difícilmente pudo ser pagado con las existencias de la tienda. Los hijos de aquel infortunado comerciante eran 3, Juan Pablo, Nicolás y Maximiliano. Ninguno de los 3 se parece a los otros 2, ni en el semblante ni en la complexión. Solo tienen en común que todos padecen de fuertes y molestísimas jaquecas. Juan Pablo es guapo, simpático y muy bien plantado. Nicolás es sacerdote, desgarbado, vulgarote y tan peludo que le salen mechones por la nariz y por las orejas. Maximiliano es raquítico, de naturaleza pobre y linfática, absolutamente privado de gracias personales. Maximiliano se fue a vivir con su tía paterna, doña Guadalupe Rubín, viuda de Jáuregui, conocida vulgarmente por doña Lupe, la de los pavos, que vivía en Chamberí. En el 69 empezó Maximiliano sus estudios de farmacia con el objetivo de quedarse al frente de la farmacia de Samaniego, en la calle Ave María. Aunque sus amigos le llevan de juerga y Maximiliano conoce a algunas mujeres, su alma permanece serena en medio de sus tentativas viciosas. Una honrada. Que me quiera una honrada. Tal era su ilusión, pero no había que pensar en tal cosa. Solo de pensar que le dirigía la palabra a una honrada, le temblaban las carnes. Maximiliano no va nunca a las francachelas de sus amigos, pero un día, al salir de clase, su amigo Olmedo le dice a Rubín que vaya por su casa si quiere ver una mujer que merece la pena, que se ha ido a su hotel unos días mientras encuentra colocación. Rubín pregunta enseguida si es honrada y su amigo, riendo, le dice que no hay mujer alguna que sea lo que se llama honrada. Lo dice un conocedor profundo de la sociedad y del vicio. Su amigo le dice que la mujer llegó a Madrid con un Barbián tratante de fusiles y que llevaban un buen tren de vida, pero aquel señor no jugaba limpio y una mañana se largó dejando un pico muy grande en la casa de huéspedes y otros picos por ahí. La pobre tuvo que empeñar todos sus trapos y se quedó con lo puesto. Por la noche, Maximiliano fue al hotel de Feliciana, 3er piso en la calle de Pelayo. Y al entrar, lo primero que vio es que junto a la puerta de entrada había un cuartito pequeño que era donde moraba la huéspeda, y ésta salía de su escondrijo cuando Rubín entraba. Feliciana había salido a abrir con el quinqué en la mano, porque lo llevaba para la sala, y a la luz vivísima del petróleo sin pantalla encaró Maximiliano con la más extraordinaria hermosura que hasta entonces habían visto sus ojos. Ella le miró a él como a una cosa rara, y él a ella como a sobrenatural aparición. Es Fortunata. Está preparándose para salir buscando su toquilla. Maximiliano no se harta de mirarla y una obstrucción singular se le fija en el pecho, cortándole la respiración. Fortunata parece estar de muy mal humor. Maximiliano mira aquellos ojos, aquel entrecejo incomparable y aquella nariz perfecta. Habla Fortunata poco y vulgar, pero a él le suena como si fuera una sarta de conceptos ingeniosísimos. Cuando Fortunata se levanta para marcharse, Maximiliano sale tras ella para ver dónde va. Es su manera especial de hacerle la corte. En su espíritu soñador existe la vaga creencia de que aquellos seguimientos entrañan una comunicación misteriosa, quizá magnética. Pero cuando sale a la calle es incapaz de encontrar su rastro, así que se va a casa de su tía. Se acuesta abatidísimo. Apenas duerme aquella noche y por la mañana hace propósito de ir al hotel de Feliciana en cuanto salga de clase. Dejóle solo la tunanta de Feliciana y Rubín se acobardó al principio, pero de repente se rehizo. ¿No era ya el mismo hombre? La fe que llenaba su alma, aquella pasión nacida en la inocencia y que se desarrolló en una noche como árbol milagroso que surge de la tierra cargado de fruto, le removía y le transfiguraba. Hasta la maldita timidez quedaba reducida a un fenómeno puramente externo. Si usted me quiere querer, yo la querré más que a mi vida. Fortunata le mira, sorprendida. Le parece imposible que el bicho raro se exprese así, pero ve en los ojos de Rubín una lealtad y una honradez que la dejan pasmada. Después reflexiona un instante. Se han burlado tanto de ella que esto no puede ser sino una nueva burla. Fortunata se lo toma a risa, pero Maximiliano le pregunta qué pasaría si lo probara, y lo dice con una seriedad que le da un tornasol de hermosura. Si le probara a usted de un modo que no dejase lugar a dudas. ¿Qué? Que la idolatraré. No, que ya la estoy idolatrando. ¡Qué gracia! Idolatrando. Maximiliano comprende que lo ridículo se le viene encima y luego dice que esa noche quiere hablar con ella a las 8:30. Se va corriendo a su casa.
nota que algo se ha abierto dentro de sí. Siempre se ha formado de sí mismo un concepto poco favorable, pero por efecto del súbito amor se cree capaz de todo. Al entrar en la calle de Raimundo Lulio, ve a su tía en el balcón y se dice que ella no puede saberlo. Entra en su cuarto y coge la hucha, que pesa mucho. Necesita ese dinero, pero su tía no se puede enterar, así que se va a comprar una hucha igual. Luego rompe la hucha y separa las monedas de oro y de plata y mete de nuevo la calderilla en la hucha nueva. Y luego se va a cambiar algunas monedas para completar el peso. Cuenta el dinero. Tiene suficiente. Grande fue el asombro de Fortunata aquella noche cuando vio que Maximiliano sacaba puñados de monedas diferentes y contaba con rapidez la suma apartando el oro de la plata. Rubín le da unas monedas a Fortunata y le dice que eso es para que desempeñe la ropa que le sea más necesaria y que más adelante desempeñarán el resto y que hay que ser ordenados y no gastar. Esa sensatez es nueva para Fortunata y empieza a corregir algo sus primeras ideas acerca de su amante y a considerarle mejor que los demás. Poco después acuerdan tomar un cuarto en la misma casa. Fortunata acepta todo sin entusiasmo ni ilusión alguna, más bien por probar. Maximiliano le es poco simpático, pero en sus palabras y en sus acciones ha visto desde el primer momento a la persona decente, novedad grande para ella. Vivir con una persona decente despierta un poco su curiosidad. Fortunata se instala. Los muebles se los alquila una vecina y Rubín atiende a todo con tal tino que Fortunata se pasma de sus dotes administrativas. Maximiliano adora a Fortunata y en las confidencias que ambos tienen, cree Maximiliano advertir en la pecadora un cierto fondo de rectitud y menos corrupción de lo que a primera vista parece. Fortunata quiere mejorar su personalidad, adecentarse y pulirse, y Maximiliano la ayuda. Lo mejorcito que aquella mujer tenía era su ingenuidad. Repetidas veces sacó Maximiliano a relucir el caso de la deshonra de ella, por ser muy importante este punto en el plan de regeneración. El inspirado y entusiasta mancebo hacía hincapié en lo malos que son los señoritos y en la necesidad de una ley a la inglesa que proteja a las muchachas inocentes contra los seductores. Fortunata no entendía palotada de estas leyes. Lo único que sostenía era que el tal Juanito Santa Cruz era el único hombre a quien había querido de verdad y que le amaba siempre. Maximiliano quiere saberlo todo y Fortunata no oculta nada. Rubín se queda horrorizado al saber lo mal que se portó Juanito con ella. Una de las cosas que a Maximiliano le da más importancia para poner en ejecución su plan redentorista es que Fortunata le ame. A veces le pregunta a Fortunata si ya le quiere algo y ella contesta que sí, con esa facilidad mecánica y rutinaria de los niños aplicados. Asegura estar muy agradecida a Maximiliano por lo bien que se porta con ella. Maximiliano pasa allí todo el tiempo que puede. Por la noche está hasta las 12 y a veces hasta la 1. La sorpresa y confusión que a doña Lupe le causa esto no hay para qué decirlo. Sabe que su sobrino anda en algo, pero no se puede ni imaginar en qué. Y llega el día en que Rubín le dice a Fortunata que se quiere casar con ella. Ella se echa a reír con incredulidad, pero Rubín repite el "me caso contigo" tan solemnemente que Fortunata lo empieza a creer y empieza a darle vueltas. Casarme yo, pachasco, y con este encanijado. Vivir siempre, siempre con él, todos los días, de día y de noche. Pero calcula tú, mujer, ser honrada, ser casada, señora de tal, persona decente. Doña Lupe presta dinero por mediación de Torquemada a militares, empleados y a todo el que cae. Probablemente hará su heredero a Maximiliano, pero para eso habrá que esperar. Pero resulta que otra tía de Rubín pasa en esos días a mejor vida, con lo que los 3 hermanos se van a repartir la herencia. Es justo el dinero que Maximiliano necesita para llevar a cabo sus planes. Mientras, Fortunata está perpleja y no sabe qué hacer. Por un lado, le atrae la idea de casarse con un hombre de bien, pero sabe que no podrá querer a Maximiliano aunque viva con él 1000 años. Pero es que además empieza a sentir una antipatía horrible hacia el pobre muchacho, a la vez que una lástima profunda mezclada con gratitud. Maximiliano le cuenta sus planes a un amigo y a partir de ahí se entera todo el mundo. Entre ellos, su tía Lupe, que monta en cólera y que le dice que cómo se le ocurre casarse con una pindonga y le prohíbe salir de casa sin su permiso. Entonces Maximiliano hace lo que jamás se ha atrevido a hacer. Le dice a su tía que no es quien para ordenarle no salir, que él ya es mayor de edad y que se va a ver a Fortunata. Cuando vuelve, se sienta a hablar con su tía. La quiero tanto, que toda mi vida está en ella, y ni ley, ni familia, ni el mundo entero me pueden apartar de ella.
Si me ponen en esta mano la muerte y en esta otra dejar de quererla y me obligan a escoger, preferiré 1000 veces morirme, matarme o que me maten. La quise desde el momento en que la vi y no puedo dejar de quererla sino dejando de vivir. De modo que es tontería oponerse a lo que tengo pensado, porque salto por encima de todo y si me ponen delante una pared, la paso. La tía Lupe se da cuenta de que no puede hacer nada, aunque lucha. Trata de convencer a su sobrino por todos los medios, trata de dominarle, pero nada. Maximiliano le jura que ella es honrada, pero que la vida y la necesidad la han llevado por mal camino y al final, doña Lupe le pide a Nicolás, el hermano cura de Maximiliano, que vaya a hablar con ella. La entrevista entre ambos es antológica y Nicolás saca muy buena impresión de Fortunata y le pone como condición para que se pueda casar con Maximiliano que ingrese en las Micaelas, una institución religiosa que, según palabras de Nicolás, tiene por objeto recoger a las muchachas extraviadas y convertirlas a la verdad por medio de la oración, del trabajo y del recogimiento. Fortunata ya ha oído hablar de ese convento y accede a ingresar allí. Antes de que ingrese, Maximiliano consigue que su tía Lupe le acompañe a conocer a Fortunata. Doña Lupe era persona de buen gusto y apreció al instante la hermosura del basilisco sin ponerle reparos, como es uso y costumbre en juicios de mujeres. Aún aquellas que no tienen pretensiones de belleza se resisten a proclamar la ajena. Es bonita de veras, decía para sí la viuda camino de su casa, lo que se llama bonita. Pero es una salvaje que necesita que la domestiquen. Los deseos de aprender que Fortunata manifestaba le agradaron mucho y sintió que se agitaban en su alma, con pruritos de ejercitarse sus dotes de maestra, de consejera, de protectora y jefe de familia. Galdós considera la clase media como la más olvidada por nuestros novelistas, la fuente inagotable de su novela de costumbres contemporáneas. Comprometido con el proceso social y económico de la burguesía liberal, ve en la clase media la base del orden social y el grupo dotado de mayor iniciativa en las transformaciones históricas que se están operando. Cree que la clase media es la que determina el mundo político y social. En su vida pública está la clave de las relaciones humanas. En su vida doméstica, los problemas que más van a interesar al realismo e incluso al naturalismo. Centro de esos problemas es el religioso, que tiene múltiples implicaciones que van desde el fanatismo a la incredulidad, pasando por el adulterio o la ruptura de los lazos morales y civiles que forman la familia. Fortunata pasa 3 meses en las Micaelas y allí le enseñan muchas cosas, a comportarse, a leer y a escribir bien y mucha doctrina. Sale para casarse en la segunda quincena de septiembre. Durante ese tiempo, Maximiliano ha buscado una casa y ha desempeñado el resto de la ropa de Fortunata. Y no solo tiene ya casa y muebles, sino también criada. Torquemada se la ha recomendado, se llama Patricia. Maximiliano se ha examinado de la única clase que le faltaba para aprobar el último año y pronto tomará el grado. Entrará de practicante en la botica de Samaniego. Piensa que con el tiempo llegará a ser el amo del establecimiento. En fin, que todo va bien y el porvenir le sonríe. Todo eso da a Fortunata alegría y esperanza, avivando los sentimientos de paz, orden y regularidad doméstica que han nacido en ella. Con ayuda de la razón, se alegra de tener casa, nombre y decoro. Pero justo antes de casarse, Fortunata recibe la visita de una mujer que ha conocido en las Micaelas, Mauricia, que le cuenta que ha sabido que Juanito Santa Cruz ha estado buscándola y que al fin la ha encontrado y que ha alquilado el cuarto de la izquierda de la casa en la que van a vivir y que ha comprado a Patricia. El cuarto de al lado, a mano izquierda cuando entramos. El mío a esta mano. De modo que no me vuelvas loca. Eso es estar vendida. Una puerta aquí, otra allí. Fortunata dice que si eso es verdad, no se casa. Pero Mauricia le contesta que casada puede hacer lo que quiera, que la mujer soltera es una esclava, pero que la que tiene marido tiene bula para todo. Fortunata calla, mirando al suelo, con la barba apoyada en la mano. Fortunata se plantea irse a vivir al pueblo, despedir a Patricia, cambiarse de casa, pero Mauricia le dice que entonces tendrá que explicar el porqué, y termina convenciéndola. Púsose la novia su vestido de seda negro y doña Lupe se empeñó en plantarle un ramo de azahar en el pecho. Hubo disputa sobre esto, que sí, que no. Pero la señora de don Basilio había traído el ramo y no se la podía desairar, como que era el mismo ramo que ella se había puesto el día de su boda. Fortunata estaba guapísima. Maxi lleva su levita nueva y la chistera que aquel día se pone por primera vez. Fortunata tiene la boca amarga, como si estuviera mascando palitos de quina. La ceremonia se verifica en la sacristía y dura poco tiempo.
Durante el almuerzo, largo y fastidioso, Fortunata sigue muy encogida, sin atreverse a hablar o haciéndolo con mucha torpeza cuando no tiene más remedio, aunque doña Lupe, que la tiene al lado, está al quite para auxiliarla. Maximiliano empieza a tener jaqueca y se tiene que acostar. Luego se empeña en ir a su nueva casa y se pone peor, y vomita. Sobre las 10, la desposada se queda sola con su marido y con Patricia. Al ver dormido a su esposo, Fortunata se encuentra sola, rodeada de un silencio alevoso y de una quietud traidora. Andando de puntillas por los pasillos y por la sala, percibe un rumor de voces. Por la ventana del comedor, que da a un patio medianero, ve otra ventana igual, con visillos en los cristales. Allí luce una lámpara y alrededor de ella pasan bultos, sombras borrosas, imágenes de personas. De pronto, llaman a la puerta. Fortunata le dice a Patricia que no abra, pero la criada va a la puerta. Fortunata oye un cuchicheo en la puerta. Patricia dice que era la de al lado, preguntando por ella y pidiendo azucarillos. De pronto, el despierto oído de Fortunata, cuyo pensamiento estaba reconcentrado en la trampa que a su parecer se le armaba, creyó sentir ruido en la puerta. Parecía como si cautelosamente probaran llaves desde fuera para abrirla. Fue allá muerta de miedo, y al acercarse cesó el ruido. Ella no las tenía todas consigo. Observó entonces que el cerrojo no estaba echado, y lo corrió con mucho cuidado para no hacer ruido. Lo peor es que Fortunata, al correr el cerrojo, ha sentido, allá en el más apartado escondrijo de su alma, un travieso anhelo de volverlo a descorrer. Piensa que en todo caso es demasiado pronto, como una concesión a las ideas malas que con tanta presteza surgen de su cerebro. Y obedeciendo a un movimiento irresistible, se acerca de nuevo a la puerta, aplica el oído a la rejilla. La persona, el ladrón o lo que sea, sigue allí. Entonces, por los huecos de la rejilla, de fuera adentro, penetran unas palabras adelgazadas por la voz. Nena, ahora sí que no te me escapas. A la mañana siguiente, Maxi está mejor, pero rendidísimo. Va a doña Lupe muy temprano y empieza a dar órdenes y más órdenes. Al día siguiente, vuelve Maxi a trabajar. Fortunata sale a algunos recados y cuando vuelve a su casa, Patricia abre la puerta y Fortunata le pregunta si ha ido alguien y si está el señorito. Patricia le contesta que el señorito no llegará hasta la noche, que mandó un recado para que no le esperara. Fortunata oye algo en la sala. Pregunta quién está ahí empujando la puerta. Está pálida como si se hubiera quedado sin sangre. En el sofá de la sala, tranquilamente sentado, está Juanito Santa Cruz. Fortunata está a punto de perder el conocimiento. Le pasa un no sé qué por delante de los ojos, algo como un velo que baja y un velo que sube. No dice nada. Él, pálido, también se levanta. De repente, el demonio explicará aquello, sintió una alegría insensata, un estallido de infinitas ansias que en su alma estaban contenidas, y se precipitó en los brazos del delfín lanzando este grito salvaje. ¡Nene! ¡Bendito Dios! Los amantes están abrazados largo rato. Santa Cruz la coge de un brazo y ella se deja llevar como la cosa más natural del mundo. Franquean la puerta de la casa y la del cuarto de la izquierda. Juanito la lleva a una salita muy bien puesta, junto a la cual hay una alcoba perfectamente arreglada. Se sientan en el sofá y se vuelven a abrazar. Fortunata está como embriagada, con cierto desvarío en el alma, perdida la memoria de los hechos recientes. Toda idea moral ha desaparecido como un sueño borrado del cerebro al despertar. ¿Cuánto tenemos que hablar? 3 años. No, más años. Más porque... ¿Ves cómo tiemblo? No sé lo que me pasa. Pues sí, más tiempo. Porque cuando estuve aquí con Juárez el Negro, te vi y no te vi. Y siempre el delante. Y un día que le dije que te quería, sacó un cuchillo muy grande y me quiso matar. Yo muriéndome por hablarte. Y él que no. Nuestro nenín muerto. Y yo más muerta. Y en Barcelona me acordaba de ti. Y te mandaba besos por el aire. Y en Zaragoza, besos por el aire. Y en Madrid lo mismo. Y cuando me metieron en el convento también. Besos por el aire. Y tú sin acordarte de mí. Malo. Sin acordarme. Desde que volví de Valencia te estoy dando caza. Lo que he pasado, hija, ya te contaré. Y al fin te he cogido. Buena pieza. Ahora me las pagarás todas juntas. ¿Cuánto me has hecho sufrir? ¿Más maldiciones le he echado a ese dichoso convento? Pero qué guapa estás, nena. Sí. Estás hermosísima. Sí. Para ti. Pero inmediatamente Juanito le dice que ha hecho bien en casarse, y eso le cae a Fortunata como una gota fría en el corazón, llevándola bruscamente a la realidad.
Juanito le dice que así es más libre y tiene un nombre, que ahora pueden hacer lo que quieran, siempre que lo hagan con discreción. Mi marido eres tú. Todo lo demás, papas. Juanito Santa Cruz siente cierto terror al oír expresión tan atrevida. Ya de noche pasa Fortunata a su casa. Su marido no ha llegado aún. Entonces piensa que la han engañado, que no debería haberse casado. Maxi entra cansado y meditabundo. Mientras comen, Fortunata contempla a su marido y de ese examen surge un tedio abrumador y una antipatía que ya no cabe más. Y cuando se acuestan, Fortunata empieza a hacer comparaciones. No podré hacer esta comedia mucho tiempo. En los siguientes días, las escapadas al cuarto vecino tienen lugar a horas varias, cuando Maxi sale. Algunos días, el Delfín ofrece regalos y dinero a su amante, pero Fortunata no quiere tomar nada. Y un día hablan de Jacinto y Juanito reconoce que la quiere mucho, pero de una manera muy distinta. Al final deciden alquilar otro cuarto. Y mientras, el pobre Maxi se empeña en que Fortunata le quiera, pero siente que ya ni le mira. Una noche entra Maximiliano bastante excitado y le dice que ha conocido a ese pillo que la deshonró, y Fortunata le pregunta si no está enfermo, porque hace una semana que Santa Cruz no va a las citas porque se ha caído del caballo en la casa de campo. Maxi ahí empieza a sospechar, a atar cabos. Ten piedad de mí, por tu vida. La verdad. Tú no me quieres. Tú me estás engañando. Le quieres otra vez. Le has visto en alguna parte. La verdad. Más quiero morirme de pena que de vergüenza. Fortunata, yo te saqué de las barreduras de la calle y tú me cubres a mí de fango. Yo te di mi honor limpio y me lo devuelves sucio. Yo te di mi nombre y haces de él una caricatura. El último favor te pido. La verdad. Dime la verdad. Fortunata mueve la lengua y agita los labios. En la punta de los labios tiene la verdad, pero la aflicción de Maxi exige la mentira y su mujer tiene que decírsela. Pocos días después, Maxi le dice que se van a vivir al pueblo. Fortunata dice que ya no se va. Y al día siguiente, cuando Maxi vuelve a casa, Fortunata no está. Y cuando llega, su marido empieza a preguntarle. Ella dice que viene de compras. Maxi le enseña un revólver que ha llevado a casa. Dice que es para matarse y matarle a ella. Fortunata palidece, pero le echa una mirada dulce y penetrante y el pobre chico siente como si le pusieran un grillete en el alma. La tarde siguiente, un amigo de Maxi pasa por la botica y le dice que Fortunata tiene citas con un señor en una casa del Paseo de Santa Engracia y le dice hasta qué casa es. Maximiliano Rubín va hacia allá, ve el faetón de Santa Cruz. A las 7 ve a Juanito salir de la casa. Maxi se pone tras él y le llama. ¿Qué se le ofrece a usted? ¡Canalla! ¡Indecente! Juanito Santa Cruz, con un movimiento vigoroso de su brazo derecho, rechaza a su antagonista. Más que bofetada, es un empujón, pero Rubín cae al suelo. ¡Te voy a matar! ¡Y a ella también! ¡Ladrón! ¡Ratero! ¡Verás! Estúpido. Escuerzo. ¿Quieres que te patee? De la oprimida garganta de Rubín salió un gemido estertor de asfixia. La única defensa que tiene es clavar sus uñas en todo lo que alcanza. Santa Cruz, con desdén que tiene algo de lástima, suelta a su presa, que cae inerte a un lado del camino en una especie de hoyo o surco. Pero Maxi sigue insultándole y Juanito le pone un pie sobre el pecho diciéndole que si no se calla lo aplasta. Pero Rubín se levanta de un salto, es todo uñas y dientes. Santa Cruz le levanta como una pluma y le lanza violentamente en un solar o campo mal labrado más allá de la última casa. Se sube rápidamente en su coche y se va. Cuando entró el malaventurado chico en su casa, Fortunata no había aparecido aún. Lo mismo fue verle Patricia en aquel lastimoso estado que correr a dar aviso a doña Lupe, la cual no tardó en presentarse alborotada y afligida. El médico de la casa de socorro ordena el reposo. Teme que haya algo de conmoción cerebral. A eso de las 9:30 llega Fortunata, pálida como un cirio y con los ojos aterrados. Doña Lupe le pide explicaciones, pero Fortunata se queda en silencio sin quitarse el manto, sentada. Doña Lupe le dice que su marido no hace más que preguntar si ya ha llegado. Dígale usted que no he venido porque me marcharé en cuanto sea de día. Fortunata da un gran suspiro. Doña Lupe no entiende nada, la llama bribona, le dice que los ha engañado a todos. Abrumada por su conciencia, Fortunata no contesta nada. Doña Lupe le termina diciendo que hace bien en marcharse, que viento fresco. Fortunata se va al cuarto de la ropa y empieza a preparar su equipaje. Desde que empezó a faltar, no ha sentido remordimiento como los de esa noche.
Recuerda que su amante le ha ofrecido ponerle casa y establecer entre ambos una familiaridad regular dentro de la irregularidad, pero las ansias amorosas se cruzan con temores vagos. No piensa en dormir aquella noche y anhela que llegue el día para marcharse porque sentir la voz doliente de su marido le produce un martirio atroz. Habría dado 10 años de su vida porque lo que pasó no hubiera pasado, pero ya que no lo podía remediar, ojalá que las heridas de Maxi fuesen de poca importancia. Después de esto, su más vivo deseo era coger la puerta y huir para siempre de la casa aquella, antes morir que continuar la farsa de un matrimonio imposible. Después de medianoche, doña Lupe vuelve a entrar en el cuarto. Le cuenta que Maxi no hace más que llorar. Dígale usted que me he muerto. Doña Lupe le pregunta si ya ha arreglado sus baúles. Fortunata dice que le falta poco, que no se lleva nada que no sea suyo. Doña Lupe le pregunta por las alhajas. Fortunata le dice que las alhajas no son suyas, sino de Maxi, que las desempeñó, que ahí se quedan, que se las deja todas, que deja hasta el portamonedas sobre la cómoda con el último dinero que su marido le ha dado. Cogió la prudente señora el portamonedas que estaba aún bien repleto y se lo guardó. A punto de amanecer, aparece Nicolás. Desde dentro ve Fortunata al cura, sombra negra en el cuadro luminoso de la puerta, y espera a que entre. Como el que recela penetrar en la madriguera de una bestia feroz, Nicolás permanece en la puerta. Fortunata reconoce que se está viendo con Juanito Santa Cruz. Le dice que nunca ha querido a Maximiliano, que no ha conseguido ni tomarle cariño. Nicolás le dice a Fortunata que está condenada, pero ella no se inmuta. Dice que lo siente, que querría que no hubiera pasado. Fortunata está llorando, pero algunas veces la causa de la aproximación del pañuelo a la cara es la necesidad de resguardar su olfato del olor desagradable que las ropas negras y muy usadas del clérigo despiden. Nicolás le pregunta que si volvería a las Micaelas y Fortunata contesta que no. El cura le pide que reniegue de su infame adulterio y del hombre malo que la tiene endemoniada. El gran suspiro que da Fortunata confirma la intención de reincidir. No lo puedo remediar. Ello está entre mí y no puedo vencerlo. Nicolás dice que es la historia de siempre, que quieren solo a aquel y no pueden desterrarlo del pensamiento, y que patatín y que patatán, que no quiere salvarse, que la pusieron en el camino de la regeneración y le ha faltado tiempo para echarse por los senderos de la cabra, que ella se entenderá con Dios. Al final pregunta si ese hombre es casado, y cuando Fortunata dice con pena que sí, el cura estalla y dice que qué horror y qué sociedad, que la esposa de ese señor es otra víctima. Esa frase de sermón aterra un poco a Fortunata, que tiene la cabeza próxima a las rodillas, está hecha un ovillo y sus sollozos declaran la agitación de su alma. El cura se marcha. Doña Lupe le aguarda en la sala para saber si ha sido más afortunado que ella en la averiguación de la verdad. Y allí se están picoteando un buen rato. Después oyen ruido. Sienten la voz de Fortunata que habla en bajo con Patricia, diciéndole quizá cómo y cuándo mandará a buscar la ropa. Tía y sobrino asomáronse luego a los cristales del balcón y la vieron atravesar la calle, presurosa, y doblar la esquina, sin dirigir una mirada a la casa que abandonaba para siempre. Y así les hemos contado la primera parte de Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós. Hemos seguido la edición de Penguin Clásicos con introducción de María Luisa y Adolfo Sotelo Vázquez, de la que hemos citado varios fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con Eugenio Barona y Olga Hernán Gómez. Edición y montaje de sonido, Pablo Arévalo. Diseño sonoro, Julia García Soto. Redes, Laura Martínez Pérez. Han intervenido Laura Carrero del Tío como Fortunata, Íñigo Montero como Maximiliano Rubín y Charo Soria como Jacinta. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.